El estrés era constante, el estrés era diario de pensar en las deudas, de pensar en que no estoy manejando bien mis finanzas. ¿Cómo lo hiciste con poco dinero? Las tiny houses o las casas pequeñas. Hoy Ricardo, quien es un arquitecto exitoso, nos muestra cómo ha creado un negocio con el que está logrando su paz financiera con poco dinero y con un concepto que es muy fácil, muy económico para aplicar, en el que tú puedes ganar dinero y puedes entrar a un negocio sencillo, no tan competido, muy fácil de regular, porque no está tan complicado desde el punto de vista de las autoridades, pero además muy rentable. Este podcast está increíble. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo vas? Bueno, me encanta tenerte hoy para hablar sobre tiny homes, ese concepto tan increíble que han desarrollado ustedes. Cuéntame antes, ¿cómo era tu situación financiera antes de la mentoría y qué cambió? Pues realmente sí hubo un punto de quiebre. La educación financiera es lo más importante que yo hoy en día veo que debo darle a mi hijo. Aparte de su formación en valores, la educación financiera es la que te cimienta una tranquilidad a todo sentido, porque lo digo yo, desde mi experiencia, el estrés era constante, el estrés era diario de pensar en las deudas, de pensar en que no estoy manejando bien mis finanzas. Necesitaba como si que saliera el arco iris, que se abriera el cielo y el cielo me mandara un mensaje. Y la mentoría ha sido como ese mensaje que he dicho, bueno, vamos a organizar la casa, vamos a dejar de escuchar a la loca de la casa y vamos a organizarnos en todo sentido. Entonces, inclusive tener paz financiera te da salud. Ya uno no se enferma tanto, porque es que uno vive Pero enfermo de una pensamiento. pregunta, aunque todavía tengas problemas en este momento o desafíos financieros, ¿puedes tener paz financiera? Pues saber que estoy estructurando mi vida y que la estoy organizando me da mucha más paz, claro que sí. Exactamente, Y entonces exacto, sé que tengo un proceso, que estoy encaminado, enfocado, lo exactamente. que Carlos siempre me ha dicho, usted enfóquese y el resto de cosas van saliendo por derecho. Entonces estoy O sumamente sea que, enfocado y los problemas se han venido resolviendo poco a poco. perfecto. Entonces, el punto es que un elemento fundamental para la paz financiera es sentir que estoy en control de mi vida financiera, aunque tenga desafíos financieros. Así es. Exacto. Así es Bueno, saber que ya vas en coche, vas exactamente. pasando los problemas como el viento, pero vas en coche, vas enfocado. Eso es lo importante. Si yo te resumiera la mentoría en una palabra, es enfócate, enfocarse. Y ahí está el éxito. Bueno, cuéntame tú qué haces, Ricardo. Yo soy arquitecto, me gradué hace 20 años, nunca he tenido espíritu de empleado, siempre me ha gustado la libertad y manejar como mi tiempo, mis finanzas, mis proyectos. Tengo unos grandes amigos que me dicen, tú eres experto en volver los sueños realidad y eso es lo que me encanta, esa dinámica es la que me encanta. Y tengo una gran ventaja que como arquitecto soy el que construye, diseña, promociona el tema de mis propios proyectos inmobiliarios. En algún punto de mi vida tomé la decisión de combinar el tema turístico con la arquitectura y pues me parece que ha sido un éxito porque volviendo al tema de la mentoría es tú como con bienes raíces, con bienes inmuebles generas ingresos pasivos. Entonces, este modelo me ha funcionado muy bien. Inicié aquí en Boyacá. En Boyacá es un departamento con muchísimo potencial turístico y todavía se puede comprar tierra a buenos precios, todavía se puede construir a buenos precios. Aquí hay una gran ventaja, es que la tierra, la mayoría de la tierra en Boyacá y en Colombia no está legalizada. Todo es como derechos y acciones, lo que llaman acá falsa tradición. Eso es una gran ventaja competitiva porque tú compras la tierra barata, la legalizas y lo que haces al legalizar es que vale muchísimo más. Identifiqué eso como una ventaja más que como un problema. Entonces he accedido a comprar terrenos con muy buen valor, con muy buen precio y pues he venido yo haciéndole los arreglos de los títulos y pues se ha valorizado un montón. He combinado la arquitectura con el tema hotelero. Es un camino buenísimo a la obtención de ingresos pasivos. Bueno, pero un hotel es muy costoso de montar. ¿Tú cómo lo hiciste con poco dinero? Bueno, pues yo siempre fui juicioso, aparte de tener mis deudas y mis temas financieros, siempre fui juicioso de ahorrar. Abría CDTs, de cada proyecto que yo hacía guardaba un porcentaje y poco
a poco fui invirtiendo. Los lotes usualmente yo trato de comprarlos financiados, hablo con los propietarios y les digo que me den un tiempo para poder pagarles. Eso es un trabajo no de una visita ni de dos. Yo aquí me dedico a hacer como jornadas de una semana completa buscando lotes, buscando oportunidades, y encuentra uno las oportunidades definitivamente. Siempre habrá la persona que necesite vender rápido, siempre habrá la persona que necesite la plata de inmediato. Entonces ahí es donde uno propone, logra unos resultados maravillosos. A veces yo mismo me aterro de los precios que yo consigo de tierra acá. Bueno, dame un resumen de tu modelo de negocio, si es tan gentil, Ricardo. Claro que sí. Bueno, pues voy a tratar de resumirlo porque pues yo hago un poco de todo. El tema de cuando tú eres un soñador, sueñas muchas cosas. Una de las cosas a propósito de la mentoría que me ha servido muchísimo es, lo reitero, es el tema de enfócate. O sea, en vez de estar lavando, planchando, barriendo, cocinando, enfócate en una sola cosa y así obtendrás mucho más éxito en la vida. El tema hotelero lo he identificado de qué forma. Conseguir lotes en sitios turísticos. Este hotel donde estoy ahorita queda en un pueblo que se llama Isa, Boyacá, es muy turístico, hace parte del circuito turístico de aquí de la provincia de Sogamuxi. Quedamos a 20 minutos del lago de Tota, o sea, es identificar el sitio, la ubicación. En algún podcast, uno de la mentoría, él decía lo mismo. El éxito de estos modelos es la ubicación, el éxito. Mejor dicho, el 90% del éxito es la ubicación. Entonces yo identifico muy buenas ubicaciones a nivel turístico, trato de hacer máximo, el modelo es 3 cabañas para mí es el punto de equilibrio. ¿Tres cabañas de qué área? Son cabañas de 30 a 40 metros cuadrados. Una cama, una cocineta, ¿sí?, y un baño. Tienen una cama, una cocineta, tienen jacuzzi. Estas cabañas tienen jacuzzi. Aquí esta región se identifica mucho por tener aguas termales. Pues yo no tengo aguas termales, pero en mi estudio de mercado, al comienzo cuando lo hice, yo dije, bueno, yo tengo que marcar la diferencia, hacer algo distinto de lo que están ofreciendo acá, y eso es lo que estoy ofreciendo. No tengo termales, pero sí tengo un jacuzzi dentro de cada cabaña. Entonces, y la cocineta también, eso fue algo que salió de ese estudio, porque aquí en los hoteles yo me puse a ver los comentarios, las calificaciones de los hoteles. Entonces había hoteles donde les daban muy duro, los castigaban muy duro porque el jugo no tenía dulce. Entonces, y el otro que porque tenía mucho, ¿sí? Entonces, tener contenta a la gente en ese sentido es muy difícil. Yo digo, bueno, pues no voy a hacer comida, voy a bajar costos, no voy a hacer cocina, no voy a hacer cocina ni comedor, no voy a tener empleados, cocineros, cada quien tiene su cocina, y voy a promocionar la oferta gastronómica de la región como parte del paseo, del disfrute, del plan. Entonces, y el jacuzzi lo mismo, la gente hablaba, es que salir de la piscina a las 7 de la noche hasta mi habitación, me muero de frío, pues entonces metámosle un jacuzzi a cada cabaña. Entonces, de todas esas investigaciones salió el diseño de cada cabaña, y pues ha sido exitoso, ha gustado muchísimo porque yo lo denomino como ven a tu finquita, a tu pequeña finquita, es eso. Y volviendo a las áreas, son entre 30 y 40 metros cuadrados y cada una tiene su propio antejardín, entonces realmente es como una casa. Y ese modelo, inclusive aquí lo han replicado mucho porque compañeros que han creado otros hoteles replicando este modelo porque dicen que es la hotelería del futuro. Cuando entra el tema de la pandemia también fue muy exitoso porque aquí no teníamos el problema de tener gente, una habitación, o sea, gente pegada una habitación al lado de la otra, sino cada familia estaba independiente, aislada de la otra. ¿De qué material son las cabañas? Yo suelo utilizar materiales de la región, lo llama uno en arquitectura, hacer una arquitectura vernácula, donde es arquitectura con materiales y tipologías de la región donde tú estás construyendo. A mí me encanta construir con adobe, por ejemplo. Los adobes, tengo la máquina para hacer los adobes, los bloques de tierra estabilizados con la tierra del sitio. Entonces, eso aparte de todo, aparte de que minimiza costos, enriquece la arquitectura de la región. No es llegar a respetar el entorno, sino integrarse a él. Entonces trabajo mucho con madera, con adobe, con piedra, contrato mano de obra local y los resultados han sido maravillosos. Es un modelo que me ha funcionado muy bien. Oye, una pregunta, ¿el adobe para efectos jurídicos es un material ligero o es pesado? No, es un material pesado. ¿Sí? Es un material pesado. Cuando tú calculas una estructura, le dices a tu ingeniero estructural
voy a usar Adobe, como que se asustan porque son materiales que pesan bastante, pero se puede diseñar con ellos. O sea, si nosotros vemos ejemplos en arquitectura alrededor del mundo, hay construcciones de hace 5 siglos y Sí, todavía están en pie. sí, en Londres todavía uno encuentra casas de, sí, tienen 600, 800 años. Pero una pregunta, ¿el precio de la construcción vale la pena por precio o va más o menos lo mismo que el ladrillo? Lo que encarece de pronto la construcción en tierra es la mano de obra, porque requiere una mano de obra más especializada que la otra, pero el Vale. material en sí es más económico. Pero en total sale igual. Sí, a la final Entre sale igual. lo que pagas menos de material lo pagas más en mano de obra y te sale casi lo mismo. Algo así. Ahora, hay casos en donde cuesta menos porque tú, un muro en bloque, como se construye aquí en Colombia, tú lo tienes que pañetar por ambos lados, lo tienes que estucar, lo tienes que pintar, mientras que un muro en adobe queda a la vista. Listo, exacto. ¿Sí? Ok. Bueno, y en cuanto a la temperatura, el adobe es mejor que el ladrillo, ¿no? Totalmente. ¿Tú por qué crees que los hornos de leña y eso los hacen en tierra, en adobe? Porque la conducción térmica del material es excelente. Entonces, las casas en adobe y las casas construidas en tierra no dejan entrar el clima exterior y mantienen el clima interior. Entonces, lo que llamamos en construcción el confort térmico de la arquitectura en tierra es excelente, es formidable. ¿Y el techo cómo se lo haces? Depende, hay muchas formas. En este caso, ISA es un pueblo patrimonio, Carlos. Sí. Entonces, hay que respetar unas normas de un plan de manejo especial de monumentos, de patrimonio, de pueblos patrimonio. Entonces aquí tú no puedes hacer arquitectura blanca con cubiertas planas, no, aquí tienes tú que respetar unas tipologías constructivas. Entonces acá tenemos teja de barro, y las cubiertas, la estructura se hace con eucalipto y con caña brava, que es material de la región. Entonces aquí ha habido un reto interesante, es cómo tú puedes lograr una arquitectura contemporánea con técnicas tradicionales de construcción. ¿Y cómo lo amoblas? ¿Cómo haces para gastar lo menos y hacerlo bien con respecto a los muebles? Mira que lo hablábamos con mi maestro contratista, a veces la escasez de plata te vuelve más creativo. La mesa del comedor hecha con estivas, la pata del comedor fueron unos tubos en concreto que estaban dañados, me los regalaron. Entonces la creatividad se dispara cuando tú no tienes plata, definitivamente. Entonces el amoblamiento es muy básico, pero a la vez muy bello. Las lámparas son hechas en papel reciclado, todo es reciclado. ¿Y cómo promueves tu sitio? ¿Es por días, por meses, por semanas? ¿Cómo haces la promoción? No, nosotros lo promocionamos para el caso de este hotel por días. Lo tenemos en plataformas como Booking, Airbnb, hay un sinnúmero de plataformas. También reforzando el tema de reservas directas con nuestras propias redes sociales. Este es un proyecto que ya lleva 7 años, genera muy buenos ingresos pasivos, o sea, no necesita tanta promoción. Ya digamos que hemos llegado como estamos como en modo avión. Más o menos a cómo te sale el metro cuadrado. El metro cuadrado, bueno, este proyecto el metro cuadrado en su momento salió a 1.500.000 pesos. En este momento, ¿cuánto saldría? En este momento estaríamos hablando de un metro cuadrado a 2.500.000, 2.700.000. O sea, 2.5 dividido 500, vamos a poner. O sea, $500 el metro cuadrado. Sí, sí, señor. Entonces son 500 por 30, son $15.000 una cabaña. ¿Ahí está incluidos los muebles? No, ahí están incluidos los muebles. Pero lo que te Sí. decía, los muebles no impactan mucho el presupuesto porque la idea es reciclarlos, armarlos uno mismo. En este precio de metro cuadrado está incluido el pago de la conexión con la ciudad, de los servicios y todo eso. Hay una gran ventaja, Carlos, de trabajar en los pueblos pequeños, es que todo eso es muy económico. Aquí, si tú me preguntas cuánto, y fácil, es solamente tener muy buenos contactos, muy buena relación con la alcaldía, con la oficina de planeación, y hacer las cosas como se deben, todo sale muy económico. No me lo estás preguntando, pero aquí se pagan en dólares, $6 de impuesto predial al año. Wow. Oye, y una pregunta, ¿cuántas horas a la semana le dedicas a tu proyecto una vez lo termines? No, yo no tengo que dedicarle mucho tiempo porque te estaba explicando, no recuerdo si te lo terminé de explicar bien, yo hago 3 cabañas y hago una cabaña para que viva una familia. Entonces, esa familia siempre busco que sea un hombre, una mujer. Entonces, el señor es el que administra, el que hace el mantenimiento del hotel y la señora es la que hace la limpieza del hotel. Ya se negocian unos honorarios con ellos. Entonces, date cuenta que es
es un modelo muy low cost donde 2 personas atienden absolutamente todo el hotel. El resto del manejo es solamente digital porque las reservas entran por internet, todo llega al celular. El manejo de la plata, todo es digital. Espectacular. ¿Y ahí tienes un pequeño jardín o cómo? Cada cabaña tiene su pequeño antejardín y la arborización es sumamente importante. Entonces, yo estoy comprando árboles constantemente, especies nativas, especies endémicas, para que pues, el proyecto sea un referente de la región, ¿no? Bueno, ¿y de qué área sugieres que sea mínimo el lote? Eso depende, Carlos, mucho de la normativa en cada municipio, de lo que te permitan parcelar. Hay veces en donde tú encuentras lotes o municipios donde solamente puedes tener 1 hectárea y en esa hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados, y en esa exactamente te dejan hacer una sola construcción. En este caso, o sea, hay que buscar lo que Carlos siempre ha dicho en la mentoría. Si tú quieres encontrar el lote perfecto, seguro lo encuentras, pero tienes que golpear 100 puertas. No lo vas a encontrar de una. Así pasa con estos lotes. Tú puedes encontrar la joya de la corona, pero tienes que buscar. En este caso, este lote es de 3.000 metros y es un lote urbano donde se pudieron hacer 4 construcciones. Hay casos donde solamente dejan hacer una en 1 hectárea. Aquí dejan hacer en 3.000 metros cuadrados 4 construcciones y hasta más. En otros sitios dejan por hectárea hacer una sola casa. O hay sitios donde no te dejan construir porque es reserva forestal, porque está en la cuenca alta de algún río. Entonces, construir no es tan fácil. Entonces, una vez tienes ese modelo, tú compras más lotes y repites el modelo. Sí. Ese es el modelo, yo lo veo como mi pensión. Yo siempre he dicho que es preferible tener 10 hoteles de a 3 cabañas a tener un hotel de 30 habitaciones que pues me va a implicar tener un staff inmenso y gastos operativos inmensos. Entonces, cada pequeño hotel se maneja como una república independiente y lo puedo manejar muy fácilmente. Monté otro cerca de Villa de Leyva también, también funcionaba igual. Ese negocio sí se lo vendí yo a un amigo, pero funcionaba igual. ¿Cuál es ese negocio de tus tiny houses? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo te quería contar eso, ya que hablé del proyecto que tenía cerca a Villa de Leyva. En el año 2018, en Colombia hubo un boom de lo que llaman glampings, que son los camping glamurosos. Entonces, pues yo dije, no, yo quiero hacer un glamping. Yo tenía un terreno en Santa Sofía, Boyacá, muy bonito, con vista al Cerro de Iguaque, que es el cerro importante que destaca el paisaje de Villa de Leyva, y monté un glamping con carpas. Pensé que iba a ser igual de exitoso que acá el Portal de Isa, que son cabañas, y resulta que no lo fue. Entonces, pues entrando a analizar por qué no fue igual de exitoso, pues las temporadas buenas de los hoteleros son las temporadas de vacaciones, como diciembre, pero entonces una familia no va a pasar Navidad a una carpa, pero sí a una cabaña, donde tenga una cocina, donde tenga unos espacios mucho más cómodos. Entonces ahí me surgió la idea y empecé a ver referentes en Australia del tema de las tiny houses. Y bueno, hay que buscar un modelo intermedio entre una cabaña y un glamping, porque pues una cabaña de construcción tradicional pues tiene un costo importante. Un glamping no cuesta mucho, pero es una construcción efímera que a los 2 años tienes que cambiarla. Totalmente desechable, eso es. Y lo que tú dices, Total. yo puedo pasar un par de días con mis hijos como Boy Scout con un sacrificio increíble. Hay gente que sí le encanta eso, pero la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a la incomodidad. Yo sé que hay gente que le encanta eso y está bien, pero si hablamos de mercado grande, es mucho más abundante el mercado de las personas que buscamos algo en el campo, pero ¿cómo? Sí, y fuera de eso, a los 2 años, Carlos, a mí me tocó cambiar las carpas porque se pudrieron. Claro, es que son pura basura. Eso es basura, eso es desechable. Entonces, ¿de qué material haces tus casas? Entonces ahí surgió el tema de las tiny houses, que era como un modelo intermedio de construcción. Y yo tengo un cliente a nivel de arquitectura que pues ya le he hecho varios trabajos, yo le mostré el modelo y me dijo, uy, me encanta, hágame 3 de una vez. Ahí empezó la empresa Modo Nómada, que es la empresa con la cual yo hago las tiny houses. Ya eso fue en el año 2020, ya llevamos 3 años
y a la fecha llevamos 17 casas vendidas. ¿Y cuánto vale Entonces, cada o el metro estamos cuadrado? hablando, a la fecha estamos hablando de $20,000 aproximadamente cada casa. Cada casa. Sí, señor. $20,000 en tu planta. ¿Cómo es la instalación? Tú compras una casa, yo te doy un tiempo de fabricación que son 4 meses. En esos 4 meses te digo, bueno, ¿en dónde tienes el lote? Hacemos una visita previa, te indicamos en dónde la puedes ubicar, cuál sería la mejor ubicación. En este punto, el punto hidráulico, en este punto el punto sanitario, en este punto el punto eléctrico, y nosotros ubicamos la casa ahí, se la traemos en 4 meses. Si queda cerca a Bogotá o Boyacá, la llevamos sin costos, porque pues en nuestros costos nos da. Pero si tú nos dices la quiero llevar a Barranquilla o la quiero llevar a Cali, pues ya el transporte se cobra por aparte. ¿Y la instalación? Programamos la instalación, vamos, viajamos, la instalamos, yo voy con un equipo, con un grupo, y hemos tenido casa, instalamos la casa, esa misma noche se están quedando en la casa. Wow. ¿Y qué cimientos necesita o qué base necesita la casa? Ninguno, un suelo firme, no necesita cimientos. Y es una gran ventaja porque como no necesita cimientos, no necesita licencia de construcción. ¿Y en qué material haces? No nos dices. Las casas tienen una estructura principal en estructura metálica, en tubería metálica, y las envolventes son la envolvente exterior, se llama Smart Panel. No sé en otros países cómo se llama, aquí en Colombia lo conocemos como Smart Panel. Y la parte interior es, de hecho, yo estoy en una tiny house en estos momentos. Como podemos ver, es este material en madera. Aquí en Colombia se llama quintuplex, y son pues supremamente confortables, tienen su aislamiento termoacústico, y lo que me encanta es que nos hemos convertido en una solución para muchas personas que llevaban mucho tiempo buscando la posibilidad de intervenir sus lotes y nunca habían podido conseguir una licencia de construcción. Entonces, como estas casas no necesitan licencia de construcción, imagínate, hemos sido la felicidad de muchas familias en ese sentido. ¿Y esas qué área tiene? Varían entre 18 y 23 metros cuadrados los modelos que estamos haciendo. Tienen capacidad para 4 personas, tienen cocineta, con su nevera, algunas tienen hasta tina, hasta bañera. Está bueno ese precio. Sí, señor. Y tiene un mezanín donde tiene una como habitación donde cabe perfectamente un colchón queen size. Algunas tienen unos depósitos, otras tienen un camarote. Hemos hecho tiny houses con oficinas también para 2 personas. Y es increíble cómo dentro de 20 metros cuadrados puedes soñar y hacer puedes cosas. Mandarla, por ejemplo, yo estoy en Florida y estoy pensando, puedes mandarla para un lote en Florida, por ejemplo. Ya hemos cerrado negocios para Florida. ¿Cuánto saldría aquí en Florida, más o menos? Bueno, estamos hablando más o menos de unos $50,000, porque pues obviamente el transporte cuesta, es un transporte especial. Claro. Los precios de una tiny house como estas, como lo que ofrecemos nosotros en Estados Unidos, pasa de los $50,000. Pues el precio se tiene que ajustar. Aquí en Colombia vale eso, pero pues en Estados Unidos claramente tendría que valer más. Claro, no es que solo el transporte y la instalada, o sea, porque en últimas tienen que venir a instalarlo. Increíble, pero entonces tú cada vez más estás dedicado a este negocio que a la arquitectura. Sí, totalmente. Es que me he dado cuenta que aplicando lo que uno aprende en la mentoría de cómo comprar bienes raíces para generar ingresos pasivos y tener paz financiera, a la final estoy muy bien encaminado, porque yo mismo hago mis proyectos y esos proyectos son propios, se valorizan y fuera de eso generan ingresos pasivos. Yo no quiero salirme de eso, la verdad que no. Bueno, genial, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que es, por ejemplo, un arquitecto o alguien que siente que no puede lograr sus sueños? Porque en últimas, lo que tú estás diciendo en tiempo de entrega, en riesgo, en todo, es una oportunidad para muchísimas personas. Y una casa de esas, la rentabilidad, tú que ya sabes los números, debe ser muy grande, aún con renta tradicional, ¿cierto? Claro que sí, de hecho tenemos de las 17 casas que hemos entregado, tenemos un hotel con 3 casas y el cliente está feliz. Es un hotel que queda en Paipa, Boyacá. Se llama El Bosque de Paipa, es muy bonito, sería genial que lo conocieran. Y tenemos 5 clientes más que tienen sus tiny houses en Airbnb y les está yendo súper bien. Entonces a mí me dicen, Ricardo, muchas gracias porque tú con muy poco presupuesto nos ayudaste a generar ingresos pasivos. Entonces no solamente los genero yo, mis ingresos, mis ganancias, sino ayudo a otros a generar esos ingresos pasivos.
Es lo bonito de este negocio. Bueno, yo advierto que no estoy ganando nada con este podcast. Yo lo estoy haciendo porque me parece que es un proyecto muy interesante, porque Ricardo ya tiene su negocio funcionando y sé que es una oportunidad muy buena para muchas personas, porque una casa de esas puede durar 20, 30, 40 años, ¿cierto? Eso no. Bueno, listo. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, te quiero mostrar cómo hay de oportunidades para ganar dinero con bienes raíces, aunque sea con poco dinero, de verdad. Y este es un negocio sólido. Es mucho más fácil que encontrar un lote financiado por el dueño que una casa financiada por el dueño. Y tú puedes simultáneamente las dos cosas. Realmente es hacer este proyecto. Es muy sencillo y tú lo puedes hacer. Te quiero invitar a que te des cuenta, que mira todas las opciones que te presentamos. Te das cuenta que realmente tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces, que lo han utilizado miles y miles de personas. Y el libro, si lo hubieras sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.